esos ojos para ver, oídos para oír, este corazón entendido, Señor, que tú nos puedes dar y recibir el Evangelio por revelación. Te suplicamos, Señor, que en este momento que nos disponemos, Padre, a estudiar más de tu palabra, ayúdanos, oh Dios, a abrir la mente y el corazón para poder resaltar todo de tal manera que todo que es escrito, Señor, grabado, Señor, en el conocimiento para llevarlo a la práctica, Señor, que cada conocimiento que nosotros podamos adquirir sea en beneficio primero de la salvación, la vida eterna nuestra y que también, oh Dios, enseñarlo como siempre te lo pedimos a otros, oh Dios, con claridad, Padre, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias a ti por tu inmenso amor y bondad y gracias a ti por tu misericordia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar ahí lo que hace referencia a la palabra o según el transcurso de la clase. Según el plan de clase, hoy sigue Jesús la verdad. Ya hemos estudiado Jesús el camino. Ah, no, sí, hoy estudiamos Jesús que sí, la verdad. Recuerden que Pastor, ¿sí? yo escuché que lo último que quedamos es que su merced iba a Ah, cierto, comenzamos a la explicar inversa, sí. la Entonces, redención, hoy sería la vida, ¿cierto? pero entonces más adelante lo de la Atención. redención. Sí. Pero Ah, entonces bueno. vamos a acabar con Jesús el camino, la verdad y la vida. Terminamos ese conocimiento. Y posteriormente hacemos lo que es Jesús o estudiamos lo que es un poquito la redención. Bueno. Bueno, pues gracias. Bueno, ha dicho pastor que leyéramos a Ruth cuantas veces pudiéramos. Sí, esa era la tarea. Bueno. Entonces, vamos a leer lo que es Juan 14:6. Entonces, Juan 14:6, recuerde que él mismo dijo que él era ¿qué? La verdad y la El vida. camino, la verdad y la vida. Y la vida, ¿listo? Entonces, si Él es la vida, nosotros debemos entender por qué Jesús hace referencia a que Él es la vida. Note que cuando Él predica y se predica o predica a sí mismo, es muy importante que nosotros entendamos esta posición, porque Él dice que es la vida. ¿Listo? Entonces, dice que en la palabra, recuerden que la palabra vida, ¿cierto? Veníamos hablando acerca de lo que es el antónimo que también, así como existe la palabra muerte, que muerte significa separación, vida, ¿significa qué? ¿Recuerdan? Unión. ¿Listo? Unión. Bueno. Entonces, hoy en cuanto a la parte de que nosotros debemos entender de que por qué Jesús es la verdad, por qué Jesús es el camino, por qué Jesús es la vida, cada parte tiene que ver con todo el esquema de la salvación. Cuando nosotros entendemos qué es un camino, qué es la vida y qué es la verdad, por ejemplo, la verdad, siempre Jesús nos enseña a estudiar con la verdad. Quiero que alguien me busque por ahí un versículo que está en Nehemías capítulo 8, verso 8, Nehemías 8:8. ¿Ya alguien lo tiene? Nehemías 8:8. Sí, ¿Lo leo? sí, por favor. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Listo, vuelvo a leerlo, por favor, para poder entender mejor. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿De dónde andaba? Está todo puesto, el gato no estaba aquí en la casa. Listo, entonces dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente, claramente. Note que no está diciendo que la leían de cualquier manera. Muchas veces nosotros leemos. Recuerden que leer es una cosa, escudriñar es otra cosa muy diferente.
Cuando yo leo, pero tal vez no presto atención a los detalles. Cuando yo escudriño, busco la manera cómo encontrar el significado de cada palabra. Por ejemplo, ustedes pueden coger digámoslo así, cualquier persona de nosotros puede coger un texto, cualquier texto de la Biblia. Entonces, uno hace el ejercicio de poder mirar qué palabras no entiende. O sea, para poder entender un enunciado total, necesito leer todo y las palabras que no entienda, necesito encontrar el significado de ellas conforme al texto para encontrar el contexto de las cosas. De lo contrario, no las vamos a lograr. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la verdad hay que leerla y extraerla, pero de la palabra de Dios, entendiendo lo que estamos leyendo. Por eso dice, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. ¿Y cómo más? Poniéndole el sentido. Recuerden que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos acomodar lo espiritual, hacer el engranaje correcto. No podemos hacerlo si literalmente no tenemos un conocimiento amplio, al menos de haber leído la Biblia al menos una vez. Por eso, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando Jesús habla de la verdad se extrae de la palabra. La verdad no se extrae del corazón ni del pensamiento humano. Por eso, si una persona no ha entendido el evangelio, no le ha sido revelado, será muy difícil que pueda entender muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo les explico a las personas, Jesús, mientras yo no entienda nada de la redención, mientras yo no entienda muchas cosas de la salvación, no voy a entender por lo menos las parábolas. No voy a saber de pronto darlas a conocer cómo son literalmente. Es muy complejo si yo no conozco palabra. Es muy complejo si yo no conozco el evangelio. ¿Está claro? Entonces, ahí está el asunto. Literalmente nosotros cometemos el error de no leer toda la Biblia y sí, en un momento dado, hacer apreciaciones que no son. Cuando Jesús habla de la verdad, pasa algo. Cuando nosotros entendemos que Jesús es la verdad y al estudiar Jesús la verdad, vemos que vamos a comenzar a hacer varias cosas. Una de ellas es que empezaremos a amarlo y si lo amamos a Él, nunca nos apartaremos de Él. Digamos, cada vez que yo entiendo algo, leo y entiendo, a mí me causa mucho, digamos, entusiasmo poder entender algo. Cuando una de las cosas que a mí me impactó es porque, digamos, dice, de tal manera el Padre nos amó, de tal manera nos amó porque tuvo que amarnos a nosotros más que a Jesús para poderlo entregar por causa nuestra, siendo su propio Hijo. Cuando yo entendí que Jesús nos amó también, yo quería saber por qué Jesús nos había amado y de qué manera había esa manifestación del amor. Note que cuando uno necesita herir a alguien solamente necesita palabras. Pero cuando uno necesita que una persona sepa que uno la ama, necesita actos o acciones. Pero aquí viene lo curioso. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús hizo un sacrificio, pero lo importante del sacrificio es qué lo llevó a hacer ese sacrificio. Entonces, hay un momento que me impacta y es cuando yo comienzo a entender digámoslo así, lo crucial que en un momento dado es la motivación, encontrar la motivación correcta del amor de Jesús. Y en el momento que Él va directo a la cruz, cuando ya va directo al sacrificio, hay un instante donde yo pensaba y decía, wow, aquí tuvo que pasar algo inmenso en el interior de Jesús, en su parte emocional. Y es cuando Él llega y le dice a Judas, ¿a qué viene, amigo? Y Judas le da el beso, que era la señal para saber quién era Jesús y entregarlo. A partir de ahí, según Éxodo 12, nos damos cuenta que Jesús, siendo el Cordero Pascual, a partir de ahí quedaría separado del día 10 al día 14, o sea, los 4 días separados. Y cuando Él queda esos 4 días separado, está solo, literalmente solo. Entonces, esa es la misma evidencia cuando dice despreciado, angustiado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
cuando él mismo dice en el Salmo allá por escrito en el Salmo 22, dice, porque todos me dejaron solo. Y ese todos eran todos, 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 todos. Esos todos implicaba, José ya no estaba, la mamá estaba viva, pero no podía ayudarle. Y los discípulos, todos los 12, se fueron y lo dejaron solo, ninguno. Ni tanto que Pedro decía, aunque a todos te nieguen, yo no, y si me es necesario morir por ti, yo lo hago, pero no lo voy a abandonar ni a escandalizarme. Pero bueno, aquí hay algo muy interesante y es, cuando yo entiendo esa motivación de qué los llevó a Jesús a amarnos, eso hizo que yo también le amara más. Y es que Jesús es el único hombre que ha podido hacer el sacrificio como lo hizo. Solito, 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 solito. O sea, no, el Padre tenía que darle la espalda. El Espíritu Santo no podía ayudarlo. Por eso él mismo exclama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Les decía, el clamo de día, el clamo de noche y no respondes. No hay para mí ayuda. Eso significa que Jesús hizo el sacrificio literalmente solo y lo que lo motivó a hacer ese sacrificio fue el amor tan grande por nosotros. ¿Cómo no amarle? Entendiendo esto, ¿cómo no amarle? Eso me impacta, porque es que él no pudo decir nosotros le decimos hermanos, yo te amo en el amor de Cristo, pero muchas veces no entendemos qué es literalmente el amor de Jesús cuando la palabra de Dios dice que él también nos amó, se entregó a sí mismo por amor a nosotros, porque no se negó con tal de vernos salvos. O sea, el amor de Jesús fue tan grande por nosotros que debemos entender que ese sacrificio, yo decía, lo que lo motivó a que él llegara hasta el último momento y de haber dicho consumado es y expiró, es por el amor que él nos tenía. O sea, el amor por las personas, el amor porque sabía que una persona sin él, sin lo que él iba a hacer, se iba a perder. ¿Listo? Pastor, una pregunta. Señor. ¿Podemos entender de que Jesús sintió miedo ahí? Pues bueno, pues pudo haber pasado porque el Salmo 22 lo relata. Ya. Sí, claro, es que por eso dice la angustia. Pues si dice que nomás la angustia que dice mi alma está triste hasta la muerte. O sea, esto no fue fácil porque él sufre en todas las partes emocionales, psicológicas, físicas. Él no solamente sufre en el cuerpo, él sufre muchas cosas. Por eso en el caso de Jesús es interesante mirar por qué hizo el sacrificio. Y él lo hizo literalmente fue por amor a nosotros. Bueno, entonces, una de las cosas por que nosotros nos comienza a pasar al estudiar Jesús, la verdad es que comenzamos a amar. Y es difícil, si lo amamos según como dice la Escritura, pues sencillamente será muy difícil apartarnos de él. ¿Listo? Aquí me hacen una pregunta y me dicen que la gente ha dicho que Job sufrió más. A ver, lo leo bien. Sí sufrió, pero comparable al Señor Jesús, nada que ver. Pero que sufrió más que Jesús, no, porque, No, digamos, en esta vida no porque, no. digamos, Jesús fue despellejado vivo, su lengua se pegó a su paladar, lo que tuvo Job fue una enfermedad. Y tal vez no se puede comparar porque Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, por eso eso fue difícil porque Y eh, también dice que derramó hasta la última gota de sangre que tenía en su cuerpo y Job no. Entonces fue sí, el más, sufrimiento de Jesús fue mucho más. mucho más fuerte. Bueno, dice de la siguiente manera, si Jesús dijo, tampoco hay discusión, y eso nos lleva a que realmente seamos transformados en nuestra manera de pensar. Si Jesús dijo, yo soy la verdad, entonces sencillamente hay que creerla. Porque Jesús no solamente dice la verdad, sino Jesús vive la verdad. No solamente dice lo que dice el Padre, sino hace lo que dijo el Padre.
en eso se constituye que una persona está hablando la verdad. ¿Listo? Dice así, no hay forma de cuestionar lo que él dice. ¿Sí ven? No hay manera. Jesús, cada palabra que se dijo, no hay forma de cuestionarlo. Ninguna persona que tenga un grado de conocimiento teológico más grande en el mundo puede cuestionar las palabras de Jesús. Al contrario, lo que hace es ratificar que es verdad lo que él dice. Por mucha teología que sepa, no puede refutar nada de Jesús, que se equivocó algo. Tiene que conocer todo el texto y el contexto de la vida y las palabras de Jesús, sabiendo por qué motivo las decía, porque él las decía motivado, literalmente. Literalmente lo dice, lo hace motivado por todo lo que el Padre le decía. Él nunca hizo nada por su propia cuenta. Jamás seremos engañados. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, que es la verdad, es el hombre Jesús, nunca jamás vamos a ser engañados. Esto es algo que también debemos aprender. Nosotros podemos ir a muchos lugares, oír muchas cosas, pero ya inclusive, yo sé que a muchas personas les pasa que cuando van por ahí, escuchan una prédica que alguien tenga por internet, ya hay cosas que ya no le cuadran a uno porque ya no se puede, ya la persona no se puede engañar, nadie. Cuando dice la palabra, sí es posible, que lo dijo Jesús, engañar a los escogidos, es porque el escogido se debilitó, de lo contrario será imposible. ¿Listo? Entonces recuerden que no lo debemos cuestionar. Otra cosa es que cuando nosotros conocemos que Jesús es la verdad, no nos va a pasar lo de Judas, no lo vamos a traicionar, ¿sí ven? Ni le vamos a contradecir porque no se puede contradecir ninguna palabra. Entonces, ni siquiera en la parte de las parábolas se puede contradecir porque esto es muy curioso. Muchas personas pueden decir, no, Jesús se equivocó en algo. No, Jesús nunca se equivocó, absolutamente nada. Toda palabra que dijo la dijo guiada por el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando ustedes entienden, en el momento que Jesús hizo el sacrificio, en ese instante, cuando Él comienza a pasar todo ese oprobio que le pasó, todo ese dolor que tuvo, automáticamente es bueno entender que cuando Jesús comienza ese camino hacia el Calvario, ese camino hacia la cruz, ese camino hacia el sufrimiento, y encima de él tenía golpes, bofetadas, escopitazos, desprecio, lo injuriaban, pedían que se diera un ladrón a cambio de él, o un malhechor, que era en este caso Barrabás. La gente estaba, según los escritos antiguos de Roma, Barrabás había hecho demasiadas cosas que la gente estaba tranquila desde que él estuviera preso, pero si él estaba suelto, inclusive eran épocas donde la gente tarde de la noche no podían estar por la simple y sencilla razón de que sabían que había un hombre que robaba, ya conocían que era Barrabás, y él era como un atracador a mano armada, y él parece que lo más seguro la sentencia de la cruz era porque le había quitado la vida a varias personas por robarlas, pero no se le había comprobado. Y al comprobarse por esa causa era que estaba preso y dispuesto para ir a la cruz. Entonces, imagínense Jesús sufrir todo eso. Y en este caso nosotros entendemos que no podemos contradecir cada palabra, no podemos refutar cada palabra. Y no la vamos ni siquiera a razonar, por la simple y sencilla razón de que entendemos qué clase de palabra dijo Jesús. Por ejemplo, cuando él dice, mi padre y yo somos uno, cualquier persona que lo malinterprete va a decir, mi padre y yo somos el mismo, ¿sí ve? Pero cuando él dice el padre y yo somos uno, está hablando es de unidad, no está hablando literalmente de que sea él el mismo padre, o que el hijo sea el mismo padre, o que el padre sea el mismo hijo, no está hablando de eso, ¿listo? Entonces, Jesús dice que él era ese Moisés que había de venir. Note que la línea de Moisés de profeta es diferente a los profetas que eran antes en descendencia o en escuela. Era un llamado diferente, pero era profeta. Pero hay una profecía que se dijo en cuanto a Moisés, cuando dice que ese era el Moisés que había de venir y que a él debíamos oír. Por eso dice, Moisés da testimonio de Jesús, y con ese testimonio se hace a Jesús el autor de la verdad. O sea, todos profetizaron de Jesús. Todos los libros desde Génesis hasta Malaquías, todos tienen que ver con Jesús. Y todos ellos nos dicen que cuando Jesús apareció es porque literalmente Jesús es el cumplimiento de toda la verdad de esas promesas sentadas
con una profecía para poder entender literalmente qué era lo que se había dicho acerca del Cristo y cuando Él viniera, qué iba a pasar. Si se cumple la palabra en Él, eso significa que Jesús también es la verdad por ser ese Moisés que había de venir. Entonces respondió Simón Pedro, dice en Juan 6:68, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces cuando dice ¿a quién iremos? Es porque literalmente sabe que a nadie más puede ir, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. O sea, si uno pudiese tener una charla en vivo con Jesús en ese tiempo, lo más seguro es que Él estuviera hablando de todo el conocimiento de cómo ir al reino de los cielos. No estaría hablando ni de si tiene Twitter, si tiene WhatsApp, no estaría hablando, si tiene redes sociales, no estaría hablando de la parte política, económica, social, religiosa, de cualquier lugar, de cualquier país o de cualquier sitio, sino estaría hablando de la palabra de Dios, cuanto al evangelio, enfocado en él para salvación y vida eterna. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar unas comparaciones entre Jesús y Moisés. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unas comparaciones. Entonces, Deuteronomio 18:15 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Ese profeta era Jesús. Vuelvo y lo leo. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Listo? Entonces, en el caso de Moisés, Moisés fue profeta y Jesús también. ¿Dónde nosotros podemos entender a Jesús cruzado como en esa línea de los profetas? ¿En qué lugar o en qué pasaje o en qué parte de la Biblia o de los evangelios nos das a entender de que Jesús sí tenía esa parte de profeta? ¿No lo encontramos? ¿Dónde Jesús fue usado como profeta? En el Nuevo Testamento. En Mateo 24, en Lucas 16, creo yo. Bueno, note que Mateo 24 y 25 dijo acerca de estos tiempos que nosotros somos testigos fieles, verdaderos. Somos la evidencia física, literal, intelectual de que lo que Jesús dijo en ese tiempo de Mateo 24 y 25 es verdad, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, especies, terremotos diferentes, iban a pasar muchas cosas y eso en las noticias nos está diciendo, ah, claro, Jesús también fue profeta. ¿Por qué? Porque conforme lo dijo, así se cumplió y así se está cumpliendo. Y son señales antes de venir. Entonces, todo esto lo dijo él sabiendo de que literalmente es usado, ahí tiene que ser usado por ser profeta, para ser profeta, ¿listo? Entonces, así como Moisés fue profeta, Jesús fue profeta. En el caso de Moisés viene de parte de Dios. Jesús también dijo, yo de Dios he venido, o sea, viene de parte de Dios. También dice, Dios lo llamó. En este caso, nótese que Moisés fue llamado en un momento dado por una voz que había en una zarza y esa zarza estaba prendida en fuego y no se consumía. Pero aquí nosotros vemos cuando él, eh, digamos, se le llama la atención y llega, lo mismo pasa en un momento con Jesús, ¿cierto? Que Dios también lo llamó. Y por eso dice, desde el vientre de la madre lo llamó, de Egipto, de Jerusalén llamé a mi hijo, de tal parte lo llamé para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿listo? Entonces, así como Moisés fue llamado, Jesús también. Dios lo envió. Por eso dice que yo lo envío, le decía a Moisés, que yo lo voy a enviar. Y en el caso de Jesús también exactamente pasó lo mismo. Dios lo envió a esta tierra. Por eso dice que Dios ha dado a su hijo. ¿Por qué? Porque lo envió. ¿Listo? Dios lo ungió. Note que Dios unge, así como ungió a Moisés, también ungió a Jesús. ¿Cierto? Dios lo capacitó a Moisés también y a Jesús también.
¿Dios lo respaldó? Sí. ¿A Moisés? Sí. ¿A Jesús también? ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le dijo que liberara al pueblo, ¿cierto? Note que el pueblo fue liberado de literalmente de Egipto. Y en el caso de Jesús, Dios le dijo también que libertara a las personas o a los seres humanos. ¿Listo? Que Dios lo dio como maestro a Moisés, sí, a Jesús también. Que lo dio como juez, sí. Nótese que Moisés tuvo la capacidad también de legislar muchas cosas porque fueron guiadas por Dios para poderlas plasmar y hacer que esa legislación cobrara vida. Jesús también dijo cosas para ser legislador, o sea, él también fue como el juez que puede determinar una ley o dictaminar una ley en caso tal la apreciación que ella merezca. Por ejemplo, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, eso significa que él podía dar mandamientos. ¿Cómo ratificamos que Jesús dio un mandamiento? Muy sencillo, él dio un mandamiento nuevo, dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿qué? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces se sienta en la ley que según el juez pudo decir de que se debía guardar los mandamientos de Jesús y uno de ellos, uno nuevo, era amarnos los unos a los otros con el precedente de la misma manera como Él nos amó. Todo esto nos hace entender de que Jesús es la verdad. Dice ahí, ¿recibe la ley? Sí, Moisés recibe la ley. Note que él la recibió en un monte allá en unas tablas de piedra. Y por medio de Jesús, ¿qué hacemos? Recibimos el evangelio porque Él es la nueva ley, ¿cierto? Jesús es el evangelio. Esto es bueno también que nosotros miremos porque cuando habla de que Jesús decide, bueno, aunque pues aquí nosotros no podemos saber exactamente el momento y el cuándo, pero sí sabemos de lo que está escrito. Pero cuando Jesús decide, siendo el verbo, venir a esta tierra, y vemos que en él se cumplen todas las tres aspectos porque Jesús debía ser el Cristo, que era primero, que en él se cumplieran las escrituras, segundo, que él cumpliera las escrituras y tercero, que el Padre mismo diera testimonio de que él era el Cristo. Entonces, aquí nosotros debemos dar cuenta que Dios mismo ha dado testimonio. Todo el tiempo Dios mismo ha dado testimonio de Jesús. Entonces, es bueno que entendamos, notemos que cuando Jesús se cumple la palabra de Dios en él, por ejemplo, que naciera de una virgen, que fuera crucificado, que en su... Mire, es interesante saber de que él dice, tengo sed, ¿por qué? Porque estaba escrito que en su sed le iban a dar a beber. Mira, así como lo vemos. Jesús lo dijo, tal vez no pensando, ay, tengo que, no, esto no era un libreto. Si bien no era un libreto, simplemente lo que Dios puso en el corazón que dijera e hiciera, eso fue lo que Jesús hizo y dijo. En eso hace que nosotros podamos depositar toda la confianza para entender que Él es la verdad. ¿Listo? Otra. Jesús mismo, perdón, el Padre mismo dice que Él es su Hijo amado. Entonces vamos a buscar lo que dice por allá en Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este, no otro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es, no dijo, este es uno de los, sino dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira lo que dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, perdón, este es el Hijo amado en quien tengo complacencia, él oí. Entonces, hay otra parte que lo ratifica y es, nótese que dicen que a él debemos oír. El mismo consejo del Padre, según la profecía de Moisés, es que a él debemos oír. Y si debemos oír porque no nos va a decir mentiras, y nos va a decir cosas útiles y necesarias para la vida eterna. Dice, a él oí, Marcos 9:7, dice, entonces vino una gran nube
que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, por eso también, ¿por qué sabemos? Porque también lo respaldó con señales, prodigios, milagros, maravillas. ¿Listo? Entonces, otra cosa, porque Jesús mismo da testimonio de sí mismo, lo que les decía ahora, que esto es muy complejo hacerlo. Dar testimonio nosotros mismos es muy complejo hacerlo, porque las personas nos conocen. Cuando Jesús daba testimonio de sí mismo y la gente sabía quién era él, decían, ah, sí, tiene razón. ¿Listo? Entonces dice ahí, Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que hablaba lo mismo que decía el Padre. Voy a buscar Juan 12, 49, 50. 12, 49, 50 dice. Ya lo tengo, pastor, ¿se lo leo? Bueno, espérame, Listo. es que se me Porque, refundió acá. señor, Léalo, léalo, hermano. bueno, sí, señor. Porque yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué interesante esta parte porque dice, yo hablo Sí, señor. lo que el Padre me ha dicho. Él no está diciendo, yo hablo lo que a mí se me antoja. Yo no hablo lo que a mí se me antoja. Entonces, cuando él dice que él era el Cristo, en Juan 14, 25 y 26 dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Mas Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora dice que él mismo dijo que era la verdad. Cuando él mismo pronunció yo soy el camino y yo soy la qué, la verdad. Entonces, Pastor, una lo que pregunta ahí, ¿Jesús estaría profetizando? pues estaba hablando conforme el Padre le dijo que hablara. No hay de otra, ahí no se puede decir que estaba profetizando. Mateo 24 y 25 sí se puede decir que ahí fue usado más que todo como profeta, ¿no? Se estaba Sí, señor. dando a conocer que él era. ¿Cómo? Se estaba dando a conocer que él era el que había de venir. Exacto, ¿por qué? Porque está diciendo la palabra de Dios es verdad y yo estoy aquí vivito porque la palabra de Dios dice que es verdad y yo soy la verdad. ¿Sí ven? Porque estaba comprobando todo lo que de él se decía. ¿Listo? Entonces, él mismo dijo, ay Jesús, él mismo dijo, si ustedes no me creen a mí, ¿cierto? Por las palabras, pues crean también por las obras. Entonces él mismo dice lo que, voy a leer lo que dice aquí Lucas 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, por las obras, si no creen en mí por las palabras, crean por las obras, por el respaldo que Dios, iban a haber unas obras específicas, iban a haber unas cosas específicas que Jesús iba a hacer, o cuando el Cristo apareciera, iba a ser que nadie le cabría duda que él era el Cristo, porque por eso el mismo Nicodemo dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿esto qué indica? Que nosotros debemos entender, debemos buscar y averiguar cuáles señales. Por ejemplo, ¿qué señales Jesús hizo importantes que determinarían que Él era literalmente el enviado del Hijo de Dios? Esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Le abrió los ojos a un ciego que había nacido ciego de nacimiento, que era ciego Muy de bien, nacimiento. así es una buena señal. ¿Cuál otra? Levantó al paralítico. Sí, señora, también otra. Sanó la mano del que La, tenía la sa- mano seca. sanó También
Criado del resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto, porque sí habían habido resurrecciones de muertos, pero habían sido de pronto de 12 horas, no habían pasado más, pero a Lázaro tenía 4 días. Es que hay algo muy interesante, ¿no? Y también Es que, los tiempos. sí. Sí, también el cumplimiento de las profecías de Daniel capítulo 9, de la profecía de las 70 semanas, todo esto hace entender de que Jesús es el cumplimiento de que la palabra de Dios dijo la verdad. ¿Listo? Y también cuando reprendió la tempestad, porque los discípulos dijeron, ¿qué hombre es este que aún la naturaleza se somete? Sí, digamos, aquí hay muchas cosas que ratifican que Jesús es la verdad, comenzando por las señales. Habían cosas que, hubo una manifestación especial que si ustedes buscan en el Antiguo Testamento no lo encuentran. Fácilmente no encuentran ustedes algo que puedan deducir, es que esto es así. ¿Cuántos demonios se echaron fuera en el Antiguo Testamento? Sí, esa es una evidencia muy, muy contundente. Lo que es eso Claro. y el que hubiese sanado a un ciego de nacimiento son las dos evidencias más contundentes, porque nunca habían sanado. Dice que nunca se había visto eso. Nunca lo habían visto. Por eso que cuando el Cristo viniera, decía la samaritana, iba a hacer algo específico. Entonces, eso es interesante. Por eso Jesús es la verdad. Entonces, Jesús hizo las obras que Dios le había encomendado y se cumplió la palabra en él y fue respaldado por Dios. Note que la palabra en hecho dice el mismo Pedro que Jesús fue respaldado por Dios. Bueno, vamos a leer aquí Marcos 4:17 y Mateo 5:1-2. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, en este caso, ¿sí ve? Las obras son algo específico y contundente para entender que Jesús era el Cristo. Bueno, y que Él es la verdad. Sigamos, dice por las obras, ¿no? Hay una parte que dice que Él, Mateo 5:17, dice que Él no vino a pasar por alto la ley o a abrogarla, ¿cierto? Cuando nosotros a ver qué entendemos, voy al el versículo 17 de Mateo 5, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo podemos nosotros entender más o menos este versículo? Cuando vuelvo y lo leo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo interpretaríamos nosotros, hablando en el sentido de interpretar, porque no sabemos de pronto encontrar el texto, de la manera, el contexto, cómo, por qué Jesús lo dice? Pero es interesante poderlo entender cuando dice que yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Pues para mí, porque él hizo conforme a la ley, conforme de parte del Padre está todo en la ley. En cuanto a los mandamientos, preceptos, ordenanzas. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque en ese tiempo los fariseos habían puesto, digamos, normas que ni ellos mismos ponían, los escribas. Entonces, bueno, y normas que eran de parte del Señor y que de pronto ellos no cumplían, más Jesús sí vino y cumplió todo como estaba escrito. Sí, mire, esto es interesante. ¿Listo? Dice, no penséis que he venido a abrogar. Dice ahí, no piensen que yo he venido a abrogar, no piensen eso. Dice, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a eso, a abrogar, sino a cumplir. Entonces, al uno buscar la raíz etimológica de la palabra y al buscar la tranliteración, cuando yo hice la tranliteración de este versículo, del griego literalmente, hacer la tranliteración,
me di cuenta que hay algo muy curioso ahí y alguna vez el pastor también, el pastor Israel nos lo había enseñado. Y es que en este momento, cuando dice, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir, dice, yo no he venido, en la transliteración sale, yo no vine o yo no he venido a pasar por alto la ley o los profetas. Pero aquí es donde viene lo impactante en esta manera de transliterarlo, sale una palabra diferente a la que nosotros conocemos. Dice, yo no he venido a pasar por alto la ley, sino a cumplirla, pero en el griego sale en la transliteración, yo no he venido a abrogar, sino a completar la ley. A completarla. Por eso, ¿cómo la completó? Pues sencillo, un mandamiento nuevo les doy. O lo que les voy a explicar aquí también. ¿Por qué nunca se dijo? Nótese que el Padre le dice a las personas, ustedes sí me aman a mí con toda su fuerza, con todo su corazón y con toda su alma. O sea, ustedes me pueden amar si literalmente lo deciden. Y me pueden en este momento amar con todas sus fuerzas, por todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que pide Dios en Deuteronomio 6:5. Yo necesito que ustedes me amen con toda el alma. O sea, el Padre pide, literal, el Padre está pidiendo que lo amen a Él, con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todo el alma. ¿Listo? ¿Me están oyendo? Sí. Amén, señor. pastor. Pero nunca pidió. Note que en ningún versículo, ningún momento la ley dice antigua, hágame el favor y se aman los unos a los otros. Jesús viene y dice, un mandamiento nuevo les doy. Si recuerdan cuando yo les explicaba por qué motivo, razón o por qué circunstancia, Jesús ya podía sentar ese mandamiento para que el ser humano lo viviera. Jesús, el Padre nunca puso un mandamiento para mirar que el ser humano no iba a poder vivirlo. Por ejemplo, la gente puede vivir sin mentir, sí, no mentirás. La gente puede vivir sin robar, sí, no robarás. La gente puede vivir sin el chisme, sí, no levantarás falso testimonio. ¿Sí ve? Entonces, si Jesús no, el Padre, coloca una ley, es porque el ser humano puede cumplirla. Sed santos porque yo soy santo, es porque el ser humano puede cumplir. ¿Ven? Pero, ¿por qué ahora sí se puede cumplir? Ámense los unos a los otros, como yo les llamo. Porque Jesús nos dio el ejemplo, porque Él dijo claramente que nos amáramos así como Él nos había amado. Porque ya Él lo hizo, porque ya Él pudo ganar esa parte para nosotros. Sí, pero, ¿cómo lo gana? Dándonos un Cuando es corazón nuevo. azotado, golpeado. Entregándose todo, y viendo la dice- segunda milla. No, Y dice pastor, que su Bueno, testimonio. es normal que parecen pollitos, pero aquí la pregunta puntual es, ¿por qué Jesús ya dice un mandamiento nuevo les doy? Eso significa que a partir de algo que iba a pasar, de ahora en adelante sí se pueden amar los unos a los otros. Antes no lo pedíamos porque no se podía, pero ahora sí, mire, nadie puede comer pan si no lo han comprado. ¿Sí? Ustedes no me pueden. Pero, ¿cómo adquirimos el pan? Comprándolo. ¿Pero de dónde salió el dinero? Hay que trabajar. Bueno, ¿y cómo? ¿Quién se lo dio? O sea, es llegar a ese punto. Padre, Entonces, ¿por qué Jesús puede decir, ahora sí se pueden amar los unos a los otros? ¿Qué tuvo que ganar Jesús para el ser humano para decir, ahora con esto usted ya puede ahora sí amarse? La Con nueva su- naturaleza. lo que Él nos amó y dio su vida por nosotros. Bueno, ¿qué dijo hermana Carmen? La nueva naturaleza. Exactamente, nadie puede amar con un amor diferente. A nadie, si no ha nacido de Dios. Por eso Jesús les decía, y yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. A partir de Él, al hacernos participantes de la naturaleza divina, a partir de ahí, automáticamente todos estamos en el deber de guardar por amor ese mandato de amarnos los unos a los otros. Punto.
Pero sí habían visto que era así. ¿O solo la hermana Carmen? Sí, pastor, así es. Es que no hay de otra manera, Ahí sí. nada. El Padre, Amén. Juan también, el apóstol Juan también lo dice que nadie puede amar si no ha nacido de nuevo, si no ha nacido de obvio. Dios. Que Pero solo los entonces, que son nacidos de Dios son los que pueden amar. exacto, entonces, ¿por qué Jesús ya puede sentar o legislar que se debe sentar el precedente de que quede dentro de los mandamientos del mediador del nuevo pacto, amarnos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque Él es legislador. ¿Y por qué lo puedo legislar? Sencillamente porque ya Él ganó para nosotros el poder nacer de Dios. Si no, no. O sea, Él nunca va a pedir algo que el ser humano no pueda hacer. Entonces, ¿cómo iba a pedir que se amen los unos a los otros si ustedes tienen naturaleza de pecado? Siempre se van a odiar por cualquier causa porque el amor de los hombres es circunstancial. ¿Ven? Bueno, otra de las O causas por sea, qué pastor, que ahí se cumple lo que le dijo a los discípulos, porque ejemplo os he dado. Exactamente, también, sí, señora. Mire lo que dice, voy a leer otra parte. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mire, la pregunta dicen por ahí, del millón es, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Jesús nunca hizo maldad, ni tampoco hubo engaño en su boca. Ahora, si nosotros entendemos que Él no lo hizo, esto hace que Él se nos vuelva un personaje que es digno creerle. Si Él nunca hizo maldad y la palabra de Dios lo testifica, es porque significa que Él sí nace con naturaleza divina. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mire, el problema de las mentiras no es decirlas, sino que las digan. Ese es un problema serio. Por ejemplo, la motivación de las cosas, ay Dios mío, eso es lo que determina la verdadera situación o el verdadero aprecio de algo. Por ejemplo, digamos así una historia. Hola papi, ¿cómo estás? Bien, hijo, bien, hija. Ah, bueno. ¿Descansaste? Sí, claro. ¿Y estás bien? Sí, sí, gracias a Dios, bien. Entonces, cualquier persona dice, wow, mi hijo, mi hija está preocupada por mí. Y después, papi, me regalas 2,000, me regalas 3,000, me regalas 5,000, me regalas para mí heladito. Entonces, note que el amor del ser humano es condicional, es diferente, tiene motivaciones cerradas. ¿Sí ve? ¿Ahí he fingido? Pues no, porque pues la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso al menos hace que se tenga un buen trato, pero no es porque nace. Si me hago entender, hermano Gilberto. Pero qué hermoso que uno pueda hablar con una persona que diga siempre la verdad. Eso es lo más hermoso que puede haber. Déjeme mirar el celular. No. Déjeme, mire, existe. Si nosotros anduviésemos como Jesús en la verdad, muchas personas les gustaría, si les gustaría mucho hacer algún negocio con nosotros. Si nosotros literalmente habláramos la verdad como es, si nosotros todo el tiempo habláramos con verdad, hace tiempo hubiese que habíamos ganado muchas cosas. Porque esto es interesante. Dios ni Jesús piden cosas que no se puedan, que no se puedan hacer, que no se puedan lograr. No se pueden hacer. Entonces, si Él ya las deja es porque literalmente nosotros ya podemos de ahí en adelante cumplirlas. Bueno, cuando dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca es porque todas las palabras de Jesús son firmes. Por ejemplo, cuando Jesús dio a entender que existía un lugar de condenación. ¿Que cuándo? O sea, bíblicamente, Sí. lo que dice Bueno, Lucas 16, capítulo 16 y 19, ¿Qué lo dice? del rico y el mendigo, Lázaro. ¿Y esto será una parábola o una historia? Eh,
una historia real y verdadera. Bueno, nosotros, o sea, esto es bueno que nosotros lo vayamos masticando. Digamos, Jesús todo el tiempo habló con verdad. Nada de lo que él dijo dejó de cumplirse. Y todo lo que él dijo así fue. En proferir un juicio, por ejemplo, cuando viene la mujer que está, la encuentra en el pleno acto del adulterio, y él mismo le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, hay muchas cosas que ratifican que Jesús dice la verdad. Entonces, ¿cómo entendemos de que Jesús nos dio a conocer de que sí existe un lugar de condenación? Por ejemplo, esa historia de Lucas 16-19 es curiosa, porque eso significa que no es una parábola, es una historia. Cuando no dice el rey, no compara nada, ahí no compara nada, sino dice literalmente, había un hombre rico, existía, y había también un mendigo, existía, o sea, existieron. O sea que ese hombre lleva por lo menos 5.000 algo de años allá metido según la historia, según la estructura de la historia, al tiempo que deciden. Entonces, eso significa que sí literalmente, lo que Jesús dijo siempre fue verdad. Entonces, ¿cómo? ¿Que existió el mendigo? Sí. ¿Que existió el rico? Sí. ¿Y que se vestía de púrpura y de lino fino? Sí. ¿Que posiblemente fue un rey? Sí, sí lo fue. Pero ahí viene el asunto. ¿Cómo podemos nosotros entender de que Jesús literalmente dijo que sí, aparte de que hay vida después de la muerte, hay tormentos? Entonces, ahí en Lucas 16-19, ¿qué tormentos describe? La llama. La llama. ¿Y en algún otro momento dijo que había llama? En otra parte dice que hay gusanos. Exactamente. Entonces Jesús dijo que después de la muerte, la gente puede ganar gusanos, serán su cama, y gusanos se cubrirán como la promesa que se le dio al enemigo. Pero el ser humano dice que el gusano de ellos, no muere y su llama nunca Muere. se apaga. Es muy interesante. Entonces, si Jesús dijo que hay un lugar donde hay, porque el gusano de ellos no muere y la llama nunca se apaga, si solamente le invierte ese instante, que no son muchas palabras, sino el gusano de ellos no muere y su llama nunca se apaga. Wow, existe vida después de la muerte. Punto. Necesito ser salvo. Ya con eso yo debo entender de que ya me dijo la verdad. Pero la gente saca apreciaciones. Por ejemplo, una vez me decía alguien que pues me pidió el favor que me reuniera con ellos, que porque me querían hablar algo. Y por causa de un hermano en la iglesia yo accedí a ir. Pero ellos pertenecen a una iglesia. Pero la enseñanza de ellos era puntualmente el infierno no existe. Todo el tiempo me estuvieron inculcando que el infierno no existía. Entonces me hacían la pregunta y me decían, ¿usted cree que usted siendo papá, si su hijo o su hija robase algo, usted la llevaría y haría esto, le daría palo en las manos, después tal cosa, le quemó hasta el cabello, le hizo, mejor dicho, eso lo volvió terrible a ese hijo? Entonces, ¿usted cree que Dios va a hacer eso con un ser humano? Sí. Como decía alguien, ay, pastor, yo pienso que es muy malo una persona siendo creyente que eche a un hijo o una hija de la casa. Le dije, entonces el primer malo es Dios porque él echó a Adán y a Eva. Entonces, notemos que hay cosas que Jesús dijo que hay que creer que son verdad porque no las describe tal como el resto de la escritura, pero sí dice cosas fáciles de entender, no difíciles de digerir, pero sí hay que entender de que él habló siempre con verdad.
Nunca, jamás dijo algo que fuese engañoso. Hasta aquí ni la ciencia ni nada ha podido comprobar, ni siquiera los teólogos han podido estudiar, ni siquiera todos aquellos que estudian, tal vez, mire, no se puede conjeturar. Estas personas me decían que no existía. Y si Jesús me dijo que sí, yo prefiero creerle a Jesús, no a las personas, porque es que, mire, los seres humanos tienen la experiencia sobre la faz de la tierra unos añitos. Pero la Biblia dice que pues Dios dice que la Biblia, la palabra es para nosotros los hombres. Si sabemos que hay una Biblia y no vamos a ella, vamos a vivir engañados toda la vida. Toda la vida. Pastor, una pregunta. Dígame, hermano Gilberto. Esas personas que usted dice, ¿por qué se basan tanto en Eclesiastés? ¿Pero en qué parte? Ellos dicen que el infierno no existe. Sí, pero ¿cómo puedo yo asegurar que no mientras Jesús Y dice ellos que se sí? basan mucho en que Dios es amor y que cómo puede Dios ir a torturar a una persona. Es que no se trata de torturar. Porque quizás se está tomando como si fuera una venganza. Pero cuando dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero sí dijo el infierno no existe. Aún después de ser resucitado de los muertos, dice, porque no dejará, para ser resucitado, decía, para que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, nótese que él también estuvo allí, no solamente dijo la verdad, sino que comprobó y fue allá. Y pastor, dice, y Cristo en los días de su carne hacía Sí. grandes ruegos, o sea, que aún nos dejó la necesidad de orar para ser guardado de ir a ese lugar. Sí, exacto, pero ahí viene lo que yo debo comprender. Si él lo dijo, yo debo sentar porque Jesús lo dijo, debo sentar por verdad lo que él dijo, ¿sí? Y creerla y vivirla. Le voy a contar rápidamente una historia de un amigo que era muy jocoso, eso hace años, y vinieron unos personajes a enseñarle. Y pues él accedió a hablar con ellos. Entonces, ellos comenzaron a hablarle del amor de Dios, comenzaron a decirle todo, que Dios era amor, que Dios quería salvarle porque él amaba a su familia, a sus hijos, que los cuidaba, bueno, en fin. Entonces, era muy curioso porque él les decía, mire, yo mi familia, amo mi familia, yo quiero mucho a mi familia, pero quiero hacerles una pregunta muy puntual. Y es, si yo me muero, ¿para dónde me voy? Entonces yo estaba ahí en ese lugar oyendo lo que él decía, perdón, lo que ellos le decían. Y le decía, mire, cuando una persona muere, le pasa esto, entonces le daba a entender como que sufría una transformación, su cuerpo era glorificado y que pues se determinó que según la escritura, según la Biblia, se daba a entender de que el infierno, ¿cierto? Como tal, nunca Dios ahí iba a mandar a ningún hijo allá, que todos irían a la presencia de que sea por allá en un tiempo remoto, pero que no era así como se pensaba. Entonces él dice, bueno, hagamos una cosa, yo amo mi familia, amo mi esposa, amo mis hijos, yo los amo a todos, doy la vida por ellos, pero yo necesitaba de pronto que ustedes vinieran y les dijo así, Dios me los, porque eran dos mujeres, dijo, Dios me las puso en el camino. Mi pregunta es, o sea que ya ningún pecado hace que yo me vaya al infierno. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Así no es, le dijo así, es que les han enseñado mal. Entonces él llegó y a la señora de más edad le puso la mano aquí y le dijo, uy, señora, gracias. No sabe el peso que me acaba de quitar. Yo era muy infeliz, pero yo creo que por ustedes voy a ser feliz de aquí en adelante. Y la señora se sentía dichosa y realizada y le dijo, wow, le enseñamos a alguien.
Y ahí vino la pregunta de la señora, ¿y por qué, señor, usted dice eso? Dijo, muy sencillo. Le dijo, ¿sabe qué? Es que yo la verdad, yo me comporto bien yo les voy a ser sincero, yo me comporto bien porque es que a mí sí me da miedo irme para el infierno. A mí sí me daba miedo todo esto, así me daba miedo que yo hiciera esto y pasara algo y que después Dios me cobrara. Pero gracias, muchas gracias porque ustedes me acaban de quitar un peso de encima. Él en ese tiempo, recuerdo que pues él tenía pues su negocio y sus cosas, pero él siempre fue muy jocoso, pero me impactó la manera como tan pedagógica, no sé cómo llamarlo, tan, tan suspicaz en el buen sentido de como que cachetear a una persona, decirle reaccione, sin necesidad de sacarle una Biblia y mostrarle ahí. Se lo dijo fue por lógica. Y llega y le dice, bueno, gracias y muchas gracias porque ustedes dónde se congregan, ¿no? En tal parte, ay, sí, tienen la iglesia. A mí sí y ahora sí voy a comenzar a ir a una iglesia, le decía. Claro, lo invitamos. Y si usted gusta, entonces viene y le enseñamos aquí en la casa, tal y tal día, se puede, si usted tiene tiempo, no sé qué. Yo entre mí decía, ¿y este para dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere buscar? Entonces dijo, qué feo que le enseñen a uno mal. Dijo, sí, sí, eso es verdad, porque se crean unos temores raros y las personas dicen cosas que no son. Imagine, cosas que no son, decía. Dijo, ¿sabe qué? Ustedes me arreglaron la vida. Gracias porque es que voy a dejar a mi familia. Entonces la señora abrió los ojos y la muchacha que también le estaba enseñando le dijo, ¿cómo así, señor, que va a abandonar a su familia? Dijo, sí, estoy cansado de mi esposa, la cantaleta de esto, estoy cansado de mis hijos porque no me ayudan y paso esto y eso. Estoy cansado de todo, porque es que ellos se comportan mal y yo estaba ahí por esto y por lo otro, y es que mi esposa y le comenzó a contar. Pero tengo una vecina que ella no tiene hijos. Y a veces yo salgo y ella me guiña el ojito y me sonríe. Y la verdad yo no la había invitado a ningún lugar por temor a irme al infierno. Y yo no me iba, nunca le había dicho nada porque me daba temor de irme al infierno. Y es que mire, tiene un cuerpo, tiene así, es así, así, así. Esto es una mujer sota y me trae, mejor dicho. Para mí es una mujer, es así, así, una mujer, mire. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, como me acaba de decir que eso no existe, entonces yo quiero vivir mi vida también acá. Muchas gracias por haberme enseñado eso. Les agradezco que el infierno no existe. Ya ahora sí ya puedo dejar a mi esposa sin ningún remordimiento. Mis hijos ya están grandes. Y esa mujer que se la pasa por aquí, pues así me gusta como es. Me gusta ella, es muy bonita. Entonces, gracias porque así ya me puedo separar con libertad. Mire, la seriedad que este hombre se gastaba y la manera como les dio la apreciación. La señora, la más antigua del grupo de los que iban, vino y le dijo, Señor, yo creo que es mejor que usted crea que el infierno existe. O sea, por lógica le dio a entender de que sí existía. Porque si no existía, entonces ¿para qué venía Jesús? Yo, inclusive, cuando yo escuché que ella les decía esto, yo dije, wow, ¿cómo lo hizo? Impresionante. Entonces, él simplemente decidió creer a las palabras de Jesús, decidió creer eso. El gusano de ellos no muere y la llama nunca se apaga. Y también habló de la resurrección. Si habló de la resurrección, habló de la resurrección porque existe la muerte. Si no existiera la muerte, no existiría la resurrección. Si no existiera después de la muerte algún lugar donde ir, no existiría resurrección. Por eso el Padre mismo dijo que algunos resucitarían, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aún así, todo esto hay que es necesario entenderlo. Y cuando Jesús lo dice, simplemente yo siento en mi corazón la verdad y vivo bajo el precedente que lo que Jesús me dijo es verdad. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Él es la verdad y Él nunca hizo maldad ni engaño en su boca.
Venga, Ananías, ¿en cuánto vendió la heredad? No, la vendí en 100, no, en 50 millones. Ah, ya. Y se murió por mentiroso. Y llegó la esposita. Venga, señora Zafira, una pregunta. ¿Su esposo vendió la heredad en 50 millones? Ah, sí, y también murió. Esto es curioso porque significa que uno puede, si puede vivir literalmente todos los días comprobando que la palabra de Dios es verdad porque Jesús dijo que era verdad. Porque no solamente la dice, sino también la vive. ¿Sí? Entonces, por lógica, hay muchas cosas que es mejor no. Yo le digo a mis hijos, al menos por lógica decide creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, como decía en estos días un hombre por ahí enseñándole a otro, le decía, mire, ustedes se afanan por la ropa de marca y la mejor marca no es Nike, la mejor marca es el Evangelio. Pero muchas cosas nosotros, si fuese por pura lógica, sería fácil deducirlas y entender de qué es verdad, más si Jesús las dijo. Noten que si Jesús dijo que la verdad es bueno creer, o sea, por causa de Jesús yo creo que el infierno existe. Por causa de Jesús yo creo que es la paga del pecado de la muerte. Por causa de Jesús, de lo que él vino a hacer, mire, si el infierno no existiera, de nada hubiese servido que Jesús viniera a salvarnos de qué. O sea, el propósito por el cual Jesús existe es porque existe el infierno. No por otra cosa. Entonces, nótese que en eso nosotros entendemos que Jesús son verdad. ¿Por qué? Porque las palabras que yo les hablo, ¿cierto? Son espíritu y son ¿qué? Vida. Bueno. Dice. Entonces, voy a leer lo que dice acá. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús, los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las escrituras escritas por quienes, por los profetas acerca del Hijo de Dios. O sea, hay gente que decide como mentalizarse que no es verdad lo que está pasando, pero sí es verdad lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús podía decir, yo me metí a Redentor y tengo que morir crucificado. Entonces, como existe la verdad, entonces yo tengo que hacer de que esa verdad sea verdad. ¿Cómo? Se las voy a explicar, pero también les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, Jesús fue el único que fue sacado del Hades. Y si él viene de ese lugar, ¿por qué no creerle a las palabras? ¿Por qué no creerle a las señales? Pues es mejor si Jesús lo dijo, creerle. Punto. Bueno, hay otro versículo por acá que me gusta mucho. Es acerca de la llenura del Espíritu Santo en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas. ¿Sí ve? Y en los salmos, cuando él dijo, mire, les conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Mas si me fuere, os le enviaré. O sea, eso que dice, les conviene es porque sí convino. Pero no estaba hablando simplemente de una conveniencia pasajera, sino era una conveniencia diaria, era una conveniencia diaria. Entonces, cuando él dice que iba a pasar eso,
Inicialmente la gente refutaba más que todo de quién era él. Cuando Pedro es usado a través de, digámoslo así, esa enseñanza del primer discurso, nosotros entendemos de que Jesús literalmente sí fue resucitado entre los muertos. Si él algún día dijo que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar, eso pasó. Jesús es la verdad. Si algún día dijo que era necesario que el Cristo padeciera mucho en manos de pecadores y pasó, significa que es la verdad. Si Jesús mismo dice, mire, si en el árbol seco hacen estas, en el árbol, perdón, verde hacen estas cosas, en el seco que no harán, y cuando nosotros sufrimos, significa que es la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pasan las aflicciones, significa que es verdad, pero confía, yo he vencido. Al final se saca beneficio de la aflicción, significa que la palabra de Dios es verdad. Y en los postreros días, más por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Mire ya qué hora es. La palabra dice que Jesús es la verdad porque él habló la verdad. Jesús es la verdad. Pastor, ¿por qué dice que del árbol seco, ahí cómo se, si esto hacen del árbol seco, ¿cómo será? Porque, No, ¿cómo? si esto hacen en el árbol verde, en el seco, ¿qué no harán? Si yo que estoy fortalecido espiritualmente, si yo que estoy, ¿sí ve? Si yo que me la paso en comunión con el Padre, si yo que ayuno apenas 40 días, no 40 minutos, a veces en el árbol seco es porque se seca solo. ¿Sí me hago entender, hermanita? Dice también, Muchas gracias, pastor. con gusto, dice, ay, Dios mío, perdí el versículo. Dice Mateo 6, 5, 8 acerca de la oración. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no sirvan a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando él utiliza el Padre Nuestro, ¿sí ve? Dice, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Eso significa que si yo lo hago como él me dice, lo más seguro es que el que pide, recibe. Lo más seguro es que el que llama, se le abrirá. ¿Sí ve? El que busca va a hallar. Pero si yo literalmente cumplo las cosas como Jesús las dijo, lo más seguro es que en mi oración voy a tener el resultado de que la palabra de Dios es verdad. ¿Listo? Sí, señor. Muchas veces en los procesos o en los procedimientos o en los esquemas, mire, pasar del primer escalón al quinto escalón es como difícil, puede venirse un totazo encima. Sí, claro Pero que si sí. yo voy del primero, segundo, tercero, paso a paso, el resultado será que llego a la cúspide. ¿Qué sucede cuando yo salto los lineamientos? Por esa causa es que muchas veces rompemos las reglas que el Señor dijo y literalmente no vamos a tener la capacidad de recibir. El que pide, recibe. Punto. El que pide, recibe. Jesús dijo la verdad. ¿Qué necesita? Pida, creyendo que lo va a recibir y lo recibirá. Jesús nos explica, si usted cree en el corazón y lo confiesa con sus labios, hecho está, porque todo lo que dice que crea y diga, se hará. Punto. El que pide, recibe. El que busca, halla. Ay, se dan cuenta. Si busca, halla. Si se pone a buscar, búsquela. Busque la presencia de Dios, arrodíllese, búsquelo. Busque la presencia de Dios, ayune, búsquelo, busque la sabiduría, vaya a la palabra, búsquela. ¿Sí ve? Pero si yo cumplo el procedimiento bien, lo más seguro es que la palabra de Dios es que verdad, porque Jesús dijo la verdad. Jesús le dijo. ¿Listo? Sí, señor.
Entonces, los procedimientos nuestros a veces son errados. Son errados. Una persona me decía, pastor, pero ¿el ayuno para qué se hace? Le dije, pues para una persona que no ha nacido de Dios, el ayuno se hace para santificarse. Y el que ya ha nacido de Dios es para que el odre y el vino, lo uno juntamente, las dos cosas se conserven. O sea que sirve para una cosa y para le dije, pues sí, el ayuno sirve tanto para el no nacido como para el nacido de nuevo, para santificarse y para hacer sal. Pero, o sea que yo porque ayuné y recibí una casa. Yo porque ayuné y hice ayuno para que Dios me diera una casa y me dio una casa. Entonces, por eso en Isaías 58 dice aquí ayunes para buscar vuestro propio gusto, porque la gente deja de comer y se pone a orar a pedir su casa. Yo le decía, mire, usted recibió la casa no fue por el ayuno, usted recibió la casa fue por la oración. Porque así lo explicó Jesús. ¿Ve? Pero en el ayuno que recibió usted, su fe creció, se fortaleció y por esa fe usted pudo pedir con más fe, al orar con más fe, pues vio el resultado de, pero la casa se la dieron o Dios se la entrega o se la dio fue por la simple y sencilla razón de que usted oró, no porque usted ayunó. Entonces esos procedimientos a veces nosotros rompemos las reglas y no se da. No hay cosas que no se dan y creemos que no es verdad. No, sí es verdad. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Todo, absolutamente todo. ¿Quedó claro? No, Amén. no podemos refutar nada de las palabras de Jesús. Si Jesús dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos y el borracho no cree esa palabra, entonces ¿para dónde se va a ir el borracho? A la tienda. Va a seguir haciendo lo que quiere. Pero si la persona dice, Jesús dijo, si los borrachos no heredan, uy no, yo mejor creo eso y dejo el trago. Mejor ¿Qué es la diferencia? Por lógica. Pero si el borracho no lo cree, ¿para dónde agarra? Para la tienda. Mire, alguna vez dijo alguien, nunca pelees con un cerdo. Y uno dice, ¿de dónde sacan esas frases célebres? Eso lo digo. Nunca pelees con un cerdo, dice la persona. Eso es un filósofo por ahí que lo dijo. Y dice, nunca pelees con un cerdo. Porque cuando se revuelquen, al cerdo le gusta y a ti no. Esa es la diferencia. Y Jesús dijo, nunca le echen las perlas a los cerdos. Jesús, Pedro le dice también a uno de los pastores establecidos por ellos. Le dice, mire, haga algo. Enséñele a la gente, pero póngase de ejemplo usted primero. Y nunca vaya a contender usted sobre opiniones, ni genealogías, ni fábulas. Y hoy en día la gente hace unos debates y dice, no es que estamos abriendo debate teológico, no. Eso al final dice que genera confusión. Si eso pasa, entonces sencillamente no voy a contender sobre opiniones. Mire, si nosotros viviésemos creyendo la verdad, seríamos excelentes. Excelentes. ¿Qué palabras más podemos deducir que Jesús dijo que debemos nosotros cumplir, creer y cumplir? Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Bueno, sí lo dijo y es lo que estamos estudiando. Pero piensen en algo que dijo Jesús que es bueno creer. Nadie va al Padre sino por mí. Imagínense, necesitamos conocerlo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien hace. Necesito conocer a Jesús. Necesito conocer al Padre. Y si Jesús dijo eso, es con verdad, significa que tengo que leer. Y aparte de leer, tengo que escudriñar. Si ve, por lógica comenzaríamos a reaccionar si creemos que Jesús nos dijo la verdad. Díganme otra vez, ¿quién más? Pastor,
El perdón, el perdonar. El perdonar. El no afanarnos. El poner la otra mejilla. Caminar la segunda milla. Caminar la segunda milla. Mire, Jesús caminó la segunda milla. Claro, para poder Sí, decir, tal vez. Pero ¿hasta dónde fue la segunda milla? Hasta la muerte de cruz. Hades. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. hasta la Hades. Imagínense. Si yo creyera, solamente creyera que las palabras que salen de la boca de Jesús son verdad, yo sería excelente creyente. Pastor, separado de él nada para hacer. Bueno, sí se puede hacer una cosa, meter la pata todo el tiempo. Ya. ¿Sí ve? Entonces, si no puedo hacer nada sin él, pues me pego a él. Punto. Me acojo de la mano de él. Si nota, simplemente es llevar a la razón que lo que Jesús dijo es verdad. Díganme otra. En breve vengo. Pero no lo esperamos. Mire, que voy a hablar solamente de Ibagué y de estas zonas que pues lógicamente por aquí hay una falla geológica. Entonces en cualquier momento se han esperado terremotos duros. Cuando aquí hace unos años comenzó a temblar, comenzaron todo lo que era la administración municipal, todos los que tenían que ver con eso. Y mandaron una lista recuerdo que esa vez venían entregando, cuando quitaron los CAI, y venían entregando el papelito para el no sé qué, el cuadrante, como los que cuidan el cuadrante, y aparte de eso venían entregando el papelito para prevención. Y en la prevención decía, tengan una botella con agua, tengan una linterna, tengan esto, tengan dinero, tengan aquí, tengan allá, una listica que había ahí. Y ninguno tenemos eso. Si hay agua es para tomar. Si está una linterna, está descargada. Si la plata la utilizamos en lo que no es. Pero no estamos listos a prevenir algo. Cuando nosotros decimos que él dijo, voy y vengo. Si él dijo que regresaría y vendría por su iglesia, es seguro. Y si él dijo, mire, mi padre, esto es como una red que echa y se saca varios peces y los ángeles escogerán los que son y los que no son. Yo quiero ser contado dentro de esos buenos peces. Yo quiero ser contado entre las ovejas de el que no entra por la puerta, si no entra por otro lugar, es el ladrón y salteador. Entonces, si nosotros viviésemos por lógica solamente creyendo la verdad, seríamos excelentes. Rápido, ¿tienen otro por ahí? Ya para ir terminando. Note que estamos No Jesús juzgar. dijo, yo soy el agua de vida. También. Y el que beba esa agua no volverá a tener sed No porque volverá a satisface. tener sed. ¿Cuál fue la que dijo? El perdonar fue que creo que fue la hermana Carmen que dijo que perdonar. Perdonar. Sí, señor. ¿Cuántas veces? 70 veces. Y el no juzgar. 70 veces 7. Imagínense, una vida de perdón. El no juzgar. Y dice que no debemos juzgar para no ser ¿qué? Para no ser juzgados. Porque con la misma que medimos, ¿qué nos será? Con la misma vara que mide seréis medidos. ¿Seguro? Ahí ya toca cambiar la versión. No, La medida, con la misma medida. Con la misma medida que mide seréis medidos. O sea que lo que uno siembra, eso recoge, entonces no voy a sembrar mal. Si tú no quieres, lo que tú no quieres que los hombres hagan contigo, pues tú no lo hagas. No debes pagar mal por bien por mal, mal por bien. Pero ahí está. Lo hacemos, no, ¿por qué? Porque no creemos que nos está hablando con verdad. ¿Está claro? No os afanéis por el día de Dice que mañana. los mentirosos no heredarán el reino de los cielos.
Pues ya se sabe a dónde va el mentiroso, ¿no? Hijo de quién es el mentiroso. Uy, eso sí es terrible. Hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense, eso lo dijo Jesús. O sea que si Jesús dijo que nombró al diablo es porque el diablo existe, así no lo hayamos visto nunca. Eso es bueno que nosotros entendamos por qué Jesús es la verdad. Si yo creo que Jesús es la verdad, apenas me diga la verdad, yo la recibo, la atesoro, la creo y la vivo. Punto. Dice que el que odia a su hermano es homicida. El que se enoja. El que se enoja con su hermano. Imagínense. Pero si afirma que él es la verdad es porque el otro es mentiroso. Desde el ¿Cómo? principio. Si Jesús afirma que él es la verdad es porque el otro es mentiroso desde el principio. Sí. Mire, ¿cómo es que nosotros le creemos más a las personas que a Jesús? Eso a veces, para mí, eso es ilógico. Pero precisamente significa que todavía tienen la venda puesta. Bueno, sí, pero lo que hay que sacar es el género de incredulidad. O sea, debemos y necesitamos ayunar. Hay muchísimas cosas más que pudiésemos nosotros. Es bueno en algún momento que se pueda hacer una lista. Y los que no han estudiado, se me fue, el libro de Ruth, recuerden hacerlo, porque ya por tiempo no alcanzamos, pero la idea es que nosotros puntualicemos eso. Es que es interesante. Porque Jesús es el Redentor. ¿Por qué? Hay que buscar qué nos dijo él de la verdad del Redentor. Que él es el justificador, sí es el justificador. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque él es el sustituto, sí, porque es verdad. Porque es el que Dios ha puesto por juez de Dios y muertos, sí, porque es verdad. Todas Pero las en cosas Ruth que no dice nosotros... esa parte. ¿Cómo? En Ruth no dice esa parte. No, que digo que no dice esa parte, pero nosotros debemos entender cada parte que él diga. Cuando él dice el Redentor, ¿por qué el Redentor? ¿Por qué es el pariente? ¿Por qué él habla de la sustitución? ¿Por qué él habla de la justificación? ¿Por qué él habla de que nadie va al cielo si no es únicamente por él? Es porque él explica el por qué y nosotros debemos entender, si no existe otro mediador, ¿por qué voy a buscar otro? ¿Sí me hago entender? Si él dice, es que yo soy el sustituto, Dios mío, ¿por qué Él es el sustituto? O sea, eso significa que Él toma el lugar nuestro, lleva en sí el castigo y las consecuencias hasta el final. Si Él es el propiciador, si Él es el redentor, si Él es el chivo expiatorio del Padre, ¿por qué lo dijo? Y lo dijo con verdad. Porque inclusive, Él nunca dijo no, pero Juan lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hombre, si la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, entonces se están cumpliendo dos cosas ahí. El cordero de Éxodo 12 y el cordero de Levítico. Entonces yo debo entender de que si no es por él, él nunca va a ser mi víctima a favor mío. Nunca va a ser el sacrificio que sube como olor fragante delante de Dios por causa de mi arrepentimiento, de que fue genuino y fue verdadero. Nunca lo voy a recibir, ni nunca voy a lograr ese beneficio solo porque no creí. Por eso las palabras de Jesús es mejor creerlas. Si Él dijo que era la verdad, yo debo creer que Él es la verdad. O sea, en la redención, ¿cómo es que, mire, ustedes notan que Ruth, ¿de dónde era? Moabita. Moabita. ¿Y quién le explica lo de la redención? Vos. No. Noemí. Noemí es la que le explica qué hacer. Noemí la suegra. Sí, pero nótese que esa suegra le explica bien cómo es lo de la redención. Mire, esa mujer, dirían en el término colombiano, parece adivina. ¿Cómo iba a saber que el hombre iba a hacer eso? ¿Cómo iba a saber que se iba a acostar allá? ¿Cómo iba a saber que esto? Y si nota que algo tan sencillo, mire, ¿qué hizo? Mire, ese es un ejemplo grande de la necesidad de creer a la verdad, sobre todo a Jesús la verdad. Pastor, como ¿Dónde tenía que echar la capa a ella?
en la era. De- Los pies. a los pies En los pies, sí, señor. ¿En los pies de quién? de De vos. vos. De vos. Y fue y lo hizo. Y cuando el Señor se despierta, se dio cuenta quién era ella y de una pum le llegó, dijo, es hora de que esta mujer está pidiendo redención. Pero la suegra le da punto a punto. Señora. Pero vos era hermano del anterior esposo de Noemí. Yo he tenido esa duda. Pues ahí dice, tenemos un pariente. Es que el que debía tener pariente era el que estaba muertito. Era pariente, pero no dice si era esposo, si era hermano. No. Porque había otro, es que había otro, había uno más cercano. ¿Era cuñado de Noemí? Sí, vendría siendo de esa línea, si no, no. No, porque si fuera hermano de Noemí, ¿cómo? No, era No, cuñado. Hermano del esposo que falleció. Viene por la línea del esposo. Era por el esposo y había otro más cercano que él, así que no Sí. podía ser como sobrino o algo por el estilo. Pero nótese que en ese instante, cuando nosotros vamos leyendo, ¿qué hizo? ¿Por qué se logró? ¿Por qué Ruth logra la redención? Porque hizo al pie de la letra lo que la suegra le dijo. Eso significa que creyó a la Por verdad. la obediencia. Porque creyó a la verdad. Y Una nosotros, pregunta, ¿y quién le reveló eso a Noemí? pues lo que pasa es que dice, ahí usted mismo se va a dar cuenta cuando le dice, y esto se acostumbraba ¿en dónde? ¿Tocante a qué? ¿Sí lo leyeron? Ajá, sí, señor. La ley. Exacto, pero ahí se tiene que cumplir dos. Note que el fulano inicial no dice, usted va a redimir, inicialmente dijo sí, porque allá existen dos leyes para la redención, que es la ley del Goel y la ley del Levirato. La ley del Goel hace una cosa y la ley del Levirato hace otra. La ley del Goel redime tierra y la ley del Levirato redime personas. Y él quería redimir la tierra, pero dijo no, las personas no. Entonces dijo, redima usted. ¿Usted quiere? Dijo yo sí, entonces hágale usted. Ah, bueno, entonces firmemos aquí en la notaría. Los más ancianos, todos los que hay, entonces cambiaron de zapatos y ya. Punto. Pero eso pasa cuando nosotros entendemos que Jesús es la verdad. Si Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, es porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, ¿qué hacemos pidiéndoles? Mire, si nomás en el conducto regular de la oración fallamos tanto. Espíritu Santo, te pido. La Biblia dice, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda oración que vaya al Padre en nombre de Jesús, yo lo haré. Padre, que tu Espíritu Santo, tal cosa. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pereza. Muchas veces nosotros dejamos de creer solamente porque queremos las cosas fáciles sin ningún esfuerzo. Y siempre las cosas buenas cuestan. Mire, tan buena que es la salvación, pero mire cuánto costó. Que Dios nos ayude a entender esto de Jesús la verdad. Jesús es la verdad porque Él la dijo. Y no solamente la dijo, sino la vivió. Y comprobó que las palabras eran verdad. Entonces es digno que nosotros le creamos. Amén. Es bueno que nosotros entendamos eso. Entonces, hagan una lista, hagan un repaso de las cosas que Jesús dijo. Todo esto es bueno que ustedes sean autodidactas en eso. Yo hice esa lista y yo decía, si nosotros creyésemos, si nosotros creyéramos Mateo 6:33, una cosa es que lo sepamos de memoria, pero ¿lo crees? ¿Sí recuerdan lo que dice Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo anterior dice, no os afanéis pues qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que ustedes se la pidan. No se afanen por qué han de comer, qué han de vestir. No se afanen, ni qué han de beber. Entonces, si yo creo esas palabras, pregunta del siglo, ¿en qué me voy a gastar el sueldo? ¿No creen que creer eso nomás ahorra dinero?
O sea, el padre dice, ustedes yo se lo doy, pero no de su sueldo. Yo se lo doy por ser un padre responsable. Pero si creyéremos nomás esas palabras, ¿cuánto mejor no nos iría en la vida? ¿Cierto? Que Dios nos ayude. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Recuerden, si no han estudiado el libro de Ruth, estúdienlo, porque ahí también está el ejemplo de la necesidad de seguir los lineamientos cuando le hablan a uno con verdad. Y es que, mire, lo bueno es que la suegra le dice, vaya y haga esto, vistas y así, 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 vaya a hacer eso, y él va a pasar esto y esto y esto y esto. Ya se sabía. Y ella va y esta bendita hace todo porque ella había tomado la decisión desde el inicio. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde usted vaya, yo voy, donde usted muera, yo muero. Eso es, Obediencia La decisión. eso es una verdadera conversión. y obediencia. Entonces, Y amor también. exacto. Y nótese que Noemí era una buena suegra. Tiene Pastor, una ya pregunta. la señal se cortó. No le entiendo. Una pregunta, pastor. Dígame. No, aquí estamos escuchando bien, puede ser el internet de ella. Sí, dígame, hermano Gilberto. ¿Por qué el pariente cercano a Ruth no lo quiso redimir? Porque él tenía que casarse con ella y él no lo podía hacer en ese momento. Era el pariente más cercano. No, no era que se casara, era que tenía que levantarle descendencia. No quiso fue porque no quiso, o sea, aceptar a la mujer. O sea, solo por eso. O sea, compraba las tierras, mas no quería recibir a Ruth. Así es. Mire, levantarle la descendencia porque él dice, digamos que esto de aquí para acá era del pariente más cercano. Entonces le dice, vos quieres redimir las tierras de ya del difunto para... Ah, sí, no importa, yo voy a coger y está bien, yo agrando la finca, por ejemplo, ¿no? Pudo haber pensado así, yo agrando la finca. Sí, pero usted compra esa tierra, pero entonces no solamente tiene que comprar la tierra, también, entonces no solamente le presenta la ley de Goel, sino la ley del levirato y le dice, entonces usted tiene que llevarse a esa mujer del difunto por mujer y sacarle hijitos, darle hijitos. ¿Sí ve? Uy, no. Después cuando nazcan los chinos me toca darles herencia. Si ella se va, me toca darle herencia. No, yo no voy a dañar mi heredad. No, deje así. Redime tú. Por eso le dice, si no, házmelo saber. Y él le dice, sí, pues redime tú. Y nótese todo lo que él hace. Ellos sabían lo de los contratos, cómo hacerlo. Noemí sabía cómo hacerlo. Y la obediente de Ruth va y lo hace. ¿Y qué logró? La bendición. Ser redimida. Y también fue por no mezclar, él era judío, ¿cierto? Como ellos No, eran judíos. él más que todo era por la heredad. Él dice ahí da a entender que era por la heredad. Por la tierrita. Pero de todas maneras fueron los antecesores de Jesús, porque fue la familia de Jesús. Exacto. Tremendo eso, ¿no? Eso significa que, mire. Porque puede Ruth ser- vino a ser como la abuela de David, ¿verdad? Sí, que ella fue mujer de... Es que, mire, es tan sencillo entender esto cuando uno entiende el Evangelio. A mí me impacta mucho es cuando Pablo explica por ahí en Romanos la salvación a los gentiles. Es inevitable pensar en lo que hizo Dios con Ruth. Bueno, con Naama, con todas estas mujeres que implican en la genealogía que no son, pues la misma Rahab, que no son judías sino gentiles. Por eso Pablo les dice, mire, es tan importante la salvación a los gentiles, porque le está diciendo los gentiles no son salvos por genética, los gentiles son salvos es por sangre, Una pregunta, ¿los moabitas son gentiles? ¿sí? Todo lo que no sea judío es gentil. Por ejemplo, Naama, ¿de dónde era? Cananea.
Era amonita. Entonces son 4 mujeres que por ejemplo, miremos lo que pasa con el libro de Ruth. Ruth se casa ¿con quién? Con vos. Con vos. Con Booz. ¿Y de Booz nace quién? ¿Y de Ruth después nace quién? Obed, Obed. ¿Y después de Obed? Isaí, ¿Y después de Isaí? David. 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 Y en cuanto a la promesa que Dios le había hecho, no a Abraham, no, perdón, no a los judíos, sino a Abraham. Porque note que le hizo una promesa a Abraham, pero la promesa se la pasa al hijo Isaac, pero el hijo no había nacido. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando uno entiende esto, dice, wow, con razón que se incrustó esta mujer ahí. O sea, Dios fue muy sabio en la combinación genética para poder salvar a los 2 pueblos y hacer de los 2 pueblos uno solo. Y note que ya el mismo Pablo nos dice, ya la cuestión aquí no es ser quién es quién. Ya Pablo dice, aquí ya no hay judío, ya no hay griego, ya no Y hay, hay un solo pueblo ya no de hay Dios. nadie, sino ahora fuimos todos llamados a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es que mire, creer la verdad porque Jesús la dijo, si viviéramos con eso, viviríamos felices, viviríamos muy contentos. Pedid y se os dará, listo, yo pido. Busque y haya, bueno, yo busco. Llame y se le abrirá, listo, yo llamo. Vamos a orar, uy, no, ahorita no, así no. Entonces, es bueno que al leer este libro uno dice, Pastor, wow, no se entiende tantas cosas. escuchó. Entonces, Pablo dice, mire, ser salvo un Está gentil, interrumpida la hola, hola. señal. Dice, ser salvo un gentil es ser salvo por sangre. Y ser salvo un judío es ser salvo por genealogía. Pero los dos igual son por regalo. Pero podemos decir que Jesús en su estructura de genética era judío. Y en su sangre era samaritano. Entonces, cuando yo entiendo eso de la redención, ahora puedo decir, ya entiendo esa parábola que decía que venía un sacerdote, venía un levita y venía un samaritano por un camino y encontraron a un hombre medio muerto, dice ahí. Bueno, pregunta. Sí. Los judíos, como no creen que Jesús ya vino y que va a venir por segunda vez, ¿ellos se quedarían a la 7ª semana de Daniel y al milenio o no? A la semana 70, sí. A la semana 70. Lo que pasa es que hay que explicar lo que es tribulación y gran tribulación. Pero ellos se quedan a la tribulación Les toca. por no haber creído que era Jesucristo. Por eso lo hecho de ser judíos. Los que son decapitados por causa de su nombre. Sí, también. Porque ellos se enojan muchísimo cuando uno menciona a Jesús de alguna manera, así sea en la misma manera más mínima. He tenido contacto con ellos y se enojan terriblemente. Sí, pero es que mira, ahí está el asunto. Si no han creído, ¿qué hacemos? Orar por ellos. La única manera, como digo, Jesús, fuerza en lo central. Pero mire, es muy interesante porque ya para finalizar, mire lo que sucede. Dice, viene un hombre que lo atracan, lo roban y lo dejan medio muerto. Entonces, por la ley, el levita no sabía, él no podía tocar la persona porque no sabía si estaba vivo o estaba muerto, si no se contaminaba. Al sacerdote también se le impedía. Por la misma estructura, no podían tocarlo si no estaban seguros que estaba vivo. Pero el samaritano, ¿qué pasó? El samaritano lo lleva, lo carga, lo echa en el burro, literalmente llega y lo deja en un lugar, lo vendó, lo cuidó. ¿El samaritano no debía guardar la ley?
Es que el samaritano no le impedía tocar. Es que la ley era para los levitas y para los sacerdotes, según la apreciación que se ve ahí. Por eso era que la samaritana le dijo a Jesús que ellos no debían tratar, porque ellos no estaban obligados a cumplir la ley. Sí, pero el que dejaron medio muertos, literalmente, pues no es que no, pues ellos no eran puros judíos, ¿no? Bueno, entonces ahí en la parábola es porque Jesús sí pudo coger al que dejaron así mal, que lo dejaron medio muerto y curarlo, vendarlo y que tuviera vida, estuviera bien. Y dijo, voy y vengo y cuando vuelva, si algo de más, me lo pone a la cuenta y yo le pago todo. Entonces, porque el samaritano sí pudo levantar al muertito porque no le impedía. Por eso Dios, por medio de Jesús, fue tan sabio y tan inteligente que pudo salvarnos a todos, tanto a judíos como a gentiles. Pero, ¿cuáles las primeras palabras que yo debo creer para que el evangelio funcione? En el ser humano hay personas que a veces creen que el evangelio no funciona. No, sí funciona. Pero ¿cuáles son esas primeras palabras? Y oramos para quedar ya. Creer que Jesús fue el enviado de Dios. Bueno, sí. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Oír, También. oír. ¿Cuál es lo primero que debemos creerle a Jesús? Para que el evangelio nos funcione. Que Él tiene la verdad. Que Él y es la el verdad Hijo de plena. Dios. Lo primero que dijo Jesús cuando comenzó a predicar. Eso es lo primero que debemos creer nosotros. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha acercado. se ha acercado. Y os he dicho, si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Entonces, eso es bueno que nosotros lo creamos. Porque Jesús es la verdad y dijo la verdad. Y nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Amén. Bueno, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Y recuerden, si no hemos estudiado lo de Ruth, sigámoslo estudiando para entender cada palabra. ¿Listo? Y ya sí de hoy en 8 ya, bueno, la próxima, no de hoy en 8, sino la próxima clase, sí comenzamos porque me interesa mucho que quede claro el martes con lo de la redención. ¿Listo? Porque es muy interesante. Con eso, si en algún momento dado lo vamos a explicar, lo explicamos bien. Entonces lo hago así de una manera práctica y fácil para que quede claro y sobre todo que, mire, cada vez que entendamos de Jesús algo, es bueno que lo sigamos como investigando en todo lo que nosotros tenemos en versículos y todo para tener el conocimiento más claro. Porque yo sé que una clase es una clase, un seminario sí ya sería diferente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por estas reuniones, gracias a Dios por estas clases, porque sé que aprendemos. Amén. Oremos. Amén. Padre bueno en misericordia, te damos gracias, Señor, en esta hora nuevamente por habernos permitido, Señor, estar aprendiendo nuevamente más y más. Gracias porque sé que tu palabra es verdad. Y gracias porque tú, Padre, hablas con verdad, tu Santo Hijo habla la verdad y tu Espíritu también es el Espíritu de verdad. Gracias a ti, Señor, porque en ti, Padre, no hay sombra de variación ni tampoco, Dios, mala motivación, oh Dios, sino que en ti siempre existen las cosas con luz, con verdad, con sazón, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a que cada día que aprendamos algo, esto quede escrito en la mente, el corazón y lleve fruto, y que también, oh Dios, lo podamos reproducir bien. También te ruego y te suplico, Señor, que tú, oh Dios, nos sigas bendiciendo con la capacidad de aprender, oh Dios, de analizar bien, Señor, para ver tu gloria en cada paso. En el nombre de Jesús también te pido y te suplico, Señor, que tú en esta hora de lo que resta de día seas supliéndonos para todos, Señor, y que tú nos sigas guardando y nos dé la protección por medio de ángeles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te suplico, amado Señor, que a cada familia ahí representada tú le salves de tan grande condenación y de tan grande muerte. Gracias por ello, Señor, y los bendigo en tu nombre de una manera poderosa para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús así es hecho. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. No se les olvide colocar la asistencia ahí los que no la han puesto. Bueno. Sí, señor, pastor.